¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? República Dominicana, bienvenidos sean todos ustedes a Ruta de Actualidad, de nuestro encuentro de todas las noches, la mejor forma para terminar y empezar el día, siempre a través de la poderosa señal de Teleradio América, en su canal favorito de televisión, que llega hasta donde llega el viento, donde intentamos criticar lo malo, resaltar lo bueno, también podemos ser apreciados a nivel de globo terráqueo, gracias a la magia del satélite y a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet. Estamos trabajando en vivo para todos ustedes en este espacio, que desde hace más de 20 años también provee una plataforma para que esos invitados e invitadas, que en no pocas ocasiones son los protagonistas de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea. El tema lo suple el presente y como parte más importante de esta relación, nuestro equipo técnico nos recuerda siempre las formas de contacto que usted tiene con el programa y con este servidor. Van desde el email hasta el Twitter, pasando por las redes sociales, así como también poniendo a disposición nuestro número celular para que si usted tiene algo que decir, si usted entiende que algo le gusta o no le gusta del programa, quiere ver algún invitado o invitada en nuestra silla de participación, pues puede dejárnoslo saber y tenga usted toda la certeza que sus valoraciones van a ser tomadas como lo que son, provenientes de la parte más importante de esta acción televisiva. La ruta de actualidad está formalmente en el aire. Miren, querido público, ustedes me han escuchado muchas veces ponderar las bondades del ejercicio que en materia turística ha hecho este gobierno. Y créanme que cuando lo hago me apoyo en cifras que tiempos después, días después, semanas luego, son refrendadas precisamente por las autoridades y también por la realidad misma. Fíjense, por ejemplo, esto que nos trae la prensa nacional y tiene que ver con la llegada de turistas al país, que aumentó las que llegaron por vía aérea en un 5.8% en el periodo de enero-mayo, cuando ingresaron al país, como ustedes están leyendo, 2.853.998 personas, según registran las estadísticas del Banco Central. Esto, amigos y amigas televidentes, habla en mayúsculas de lo que ha sido el comportamiento del flujo de visitantes que se puede comprobar con la llegada de turistas procedentes de América del Norte, esto incluye a Canadá, Estados Unidos y a México, que creció un 6.11% al pasar de 1.410.977 visitantes a 1.497.258 en el periodo citado. No obstante, también se evidencia que el ingreso de turistas originarios del continente europeo descendió un ligero 1.39%, dando cuenta que la comparación entre los 611.267 visitantes que se recibieron en el mismo periodo del año pasado, pues descendió a 602.755 personas. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, esto no es significativo porque es compensado por los otros visitantes. Yo felicito una vez más al gobierno, al Ministerio de Turismo, el brazo ejecutor de las políticas gubernamentales en esa materia, el licenciado Francisco Javier García Fernández, porque los números están ahí. Están ahí, usted lo puede ver, no solamente en la llegada de visitantes, sino también en el clima de inversión, puede apreciar cómo han aumentado las habitaciones, la oferta que en tal sentido presentamos en cuanto a la frecuencia de vuelos y obviamente a la creación de empleos. Estamos ante un momento turístico importante en ruta hacia esa meta de los 10 millones de visitantes que el presidente Danilo Medina Sánchez se ha impuesto y que se está trabajando para eso. Sería de mezquinos no reconocer que el sector turístico ha sido uno de los puntos luminosos de la administración del presidente Danilo Medina Sánchez, que se juntan a elementos importantísimos como lo que se está haciendo en materia educativa, también la revolución digital, la tanda escolar extendida, la ciudad Juan Bosch, la nueva Barquita y una serie de aspectos que forman parte de los puntos a exhibir por esta administración. Pero el turismo, en virtud a esto que ustedes están viendo, a esta realidad comprobada, es uno de esos elementos a tomar en cuenta, a tomar en consideración, porque realmente
realmente son cosas para aplaudir. Desde aquí emitimos nuestra felicitación. Querido público, ya nuestro señor director nos presentó esta información del apresamiento a esta persona acusado de ultimar a golpes a su hijastro de 1 año y 6 meses en Sabana Perdida. Son de las noticias que nos hacen preguntarnos hasta qué punto somos seres humanos o somos animales. Yo diría que somos más que animales porque los animales no hacen este tipo de cosas. El detenido en Santo Domingo Norte es Rainer Alexander Castillo Hernández, de 22 años, quien se acusa de golpear al niño procreado por su concubina con su anterior pareja. Y el informe policial establece que el hecho se produjo la noche del domingo en Barrio Nuevo, Sabana Perdida, en momentos que la madre salió con el padre del infante. Miren, muchas personas hemos escuchado, tanto en las redes, en los diferentes medios de comunicación, que se han referido al tema sobre la base de si hubo o no una provocación, si esta señora debió haber salido con el padre del niño, no se conocen los detalles. Yo no me quiero entrar en eso. Yo lo que veo es el abuso, la animalidad que plantea la acusación. Este hombre tiene que ser ahora presentado ante el Ministerio Público a los fines de que se le conozcan las medidas de coerción, siempre y cuando se establezcan los indicios que puedan dar mérito a la misma y luego pues entonces ya llevar a la justicia, que en caso de demostrarse cierta esta imputación, entiendo, señores, que hay que aplicar todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley, porque repito, no solamente es la infracción desde el punto de vista penal de la muerte de este infante, de este angelito, sino también es el mensaje de bestialidad que estamos dando en una sociedad de que evidentemente está enferma. Y estos son los detalles, las muestras, las evidencias de ese nivel de involución, de ese salvajismo que desafortunadamente estamos presentando. A mí me apena, a mí me asquea cuando veo este tipo de cosas, porque, repito, amigos y amigas, esto es una muestra de a dónde hemos llegado y desafortunadamente hacia dónde seguimos avanzando. Humanamente, repito siempre en caso de demostrarse cierta esta acusación, humanamente yo sé lo que hay que hacer ahí y le pido perdón a Dios. Ni siquiera judicialmente, humanamente. Pero estamos en un Estado de Derecho. La venganza es de Dios cuando Él lo entienda pertinente. Pero las leyes tienen que, a través de los instrumentos judiciales de los actores, tienen que actuar. Esto, igual que el terrible drama de los feminicidios, muestra una sociedad enferma. Feminicidios que desafortunadamente se siguen dando. Ayer ustedes me escucharon bastante alterado, bastante indignado, abochornado por una tragedia que involucró la muerte de una dama. Hoy el país conoce esta otra fatalidad de un regidor del Partido de la Liberación Dominicana, Ezequiel Trinidad Sena, que mató de un tiro a su ex esposa y luego se suicidó en un hecho que ocurrió en el municipio La Descubierta de la provincia de Independencia. El informe preliminar da cuenta que el regidor dio muerte a Yocasta Cuevas, quien era profesora, por motivos pasionales, y la información registra que el suceso se produjo a eso de las 8 de la mañana en su vivienda, ubicada en la comunidad de Bartolomé de la misma provincia, luego de haber sostenido una discusión. Y es el cuento de nunca acabar. Es la realidad que nos acogota, que muestra una mentalidad masculina absolutamente descontrolada, dispersa, desenfocada, tendente a los extremos, con la falta de una mejor crianza,
aunque duela, esa es la realidad. No estamos criando bien. Se necesita esa sinergia, esa simbiosis entre la educación hogareña, la educación también escolar, de la que hablaba el ministro Andrés Navarro hace 3 días en San Francisco de Macorís, y que tiene que ser la meta para poder formar en valores, en principios, pero sobre todo en una cultura de paz que entienda que hay límites. Es triste, lamentable, bochornoso, desesperante ver cómo prácticamente, digo prácticamente, cada 2 o 3 días ocurre una tragedia que involucra una muerte, en este caso 2 muertes. El parte informativo no dice si tenían hijos o no, pero igual son 2 familias que están ahora mismo atravesando una situación de dolor. No sabemos si hay huérfanos. Pero la justicia tiene que actuar. La justicia tiene que entender que no se está manejando bien. Trascendió que esta pareja estaba separada, que tenía un proceso judicial abierto por denuncias de violencia de género que había hecho la educadora, por lo que al funcionario municipal se le impuso una orden de alejamiento. Entonces, si se tenía una orden de alejamiento, ¿qué carajo hacía ese hombre cerca? Si se tenía una orden de alejamiento, si había un proceso judicial abierto, ¿por qué no se toman las prerrogativas desde el lugar? No solamente las legales, aunque eso suponga una modificación de las normas y de los reglamentos, sino también hasta las del sentido común. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a estar contando muertas que tenían una orden de alejamiento a su perpetrador en las manos? ¿Hacia dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Qué respuesta da la justicia ante esta información, ante esta denuncia, que no es nueva ni tampoco es buena, de una dama que estaba en medio de un proceso judicial con un factible perpetrador que logró su cometido, una persona que se le había dado una orden de alejamiento y que sencillamente no la cumple? ¿Por qué razón no terminamos como país de entender que se necesita más de lo que se está haciendo? Tenemos las leyes, tenemos las instituciones, tenemos hasta la buena intención de las autoridades, pero no podemos ni hemos sabido establecer una estructura correcta que pueda dar resultados de protección, porque no la hemos podido establecer. Nos guste o no, esa es nuestra realidad, es una realidad vergonzosa. ¿Por qué no existe una unidad de respuesta rápida frente a situaciones así? ¿Por qué no existe una política de colocación de brazaletes a todas las personas que están involucradas en una situación así? El riesgo es muy grande, tenemos una mentalidad dañada. ¿Por qué no se les retira el arma de fuego a cualquier persona que tenga una pistola registrada, un revólver, lo que sea, si está involucrado en este tipo de denuncias? Díganme. Que se necesita dinero, pero mientras tanto vamos a seguir enterrando mujeres. Y eso es una tarea pendiente que tiene la autoridad judicial dominicana. Pero primero tenemos que empoderarnos como nación. Esto no se va a resolver con una marcha, esto no se va a resolver con un spot publicitario. Hay que trabajar un problema de carácter multifactorial, con soluciones multisectoriales, integradas todas y trabajando en una misma dirección, conscientes de que tenemos un problema grave. Señores, los feminicidios han dejado, sin contar las últimas muertas, 102 niños huérfanos. 102 niños huérfanos han quedado en esa condición solamente en la región del Cibao a causa de homicidios contra mujeres cuyos autores en su mayoría fueron parejas o exparejas. Esto dicen estadísticas no oficiales. Póngale un poquito más, póngale un poquito menos, pero igual son muchas. Asesinadas por conflictos de violencia de género en la zona norte solamente, donde desafortunadamente la provincia de Santiago tiene un protagonismo importante ahí. Señores, y eso tiene que llamar la atención. Tiene que llamar la atención. Son estadísticas que muestran rasgos preocupantes. Los informes de la policía dicen que las víctimas mortales tenían edades entre 16 y 43 años. Muchas de ellas procrearon con sus parejas y exparejas, entre 1 a 4 hijos, la mayoría menores de 18 años. Estadísticas que indican que las autoridades dicen que por lo menos
9 de los homicidios se suicidaron luego de cometer los hechos, lo que hace todavía más grande el daño, más terrible la escena dantesca. Entonces tenemos que hacer una introspección, darnos cuenta que no estamos bien. Darnos cuenta que esto ya pasó hace mucho de ser el problema para convertirse en el síntoma de uno mayor, de uno más grande. Que necesitamos acciones más directas, más efectivas, más puntuales, más enfocadas y más orientadas hacia la solución, que involucran evidentemente un cambio de mentalidad, educación, que involucra un cambio de cultura, que involucra una mejor crianza. Claro que sí, pero también una acción más directa de la autoridad que está llamada a proteger a estas víctimas, a estas potenciales víctimas. Entonces, mientras sigamos sin asumir eso, sin internalizar el problema, vamos a seguir poniéndole aspirinas a un cáncer y vamos a seguir contando fatalidades. Y la justicia tiene que expresarse de una mejor manera. ¿Cómo usted le puede explicar a este pueblo? ¿Cómo usted le puede explicar a este pueblo que las mujeres van a ir a solicitar una orden de alejamiento cuando eso lo único que ha demostrado hacer el efecto es ser provocante? Así no. Óigame, así no. La justicia tiene que dar una respuesta. Óigame, tiene que dar una respuesta. Que no siempre ha sido la más adecuada. Y estoy siendo generoso. Las sanciones que se dan tienen que ser ejemplarizadoras. Las barreras de protección tienen que ser ejemplarizadoras. Las campañas que se dan no pueden estar solamente dirigidas a quienes ya estamos formados o deformados. No, hay que trabajar con las nuevas mentalidades, con los niños, con las niñas, para que sepan reaccionar ante lo que aparenta ser una cauterización de la conciencia colectiva, y así no se está haciendo. Usted me va a decir a mí, o por lo menos que me lo digan los magistrados actuantes, en este caso, esta condena que para mí es benigna, 10 años a un venezolano que violó a una niña, nieta del dueño de una pensión donde él estaba residiendo, una menor de 14 años de edad, que fue enviado a cumplir condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Usted me dirá, bueno, pero lo condenaron 10 años, pero es que no son 10 años. Es que qué atenuante pudieron haber visto las magistradas Giselle Méndez, Ingrid Fernández y Claribel Nival para no cantarle a este hombre 30 años. Sí, 30 años. En estos hechos que ocurrieron en el 2017 en Ciudad Nueva, donde está localizada la residencia familiar del adolescente, cuando el acusado, cuyo nombre obviamente se omite para proteger la identidad de la víctima, era inquilino de una de las habitaciones que alquila el abuelo de la menor, que aprovechó que todos dormían y en horas de la madrugada penetró la habitación de la víctima, le tapó la boca, la agarró por el cuello y la violó. Ajá. Entonces, ¿eso vale 10 años? No, señores, no. Óigame, no. Pero después, dice la acusación, el acusado le esperaba en el pasillo de la vivienda y la agredía sexualmente, tocándole sus partes íntimas, que la mantenía enterrada, con miedo, que le pedía a su hermano menor que durmiera con ella para que el agresor no la molestara. Ajá, y eso vale 10 años. Entonces, por eso, y a Dios que me siga perdonando, la productora del productor tiene que estar bastante enojada conmigo porque yo había dicho que iba a tratar de controlarme, pero hay cosas que indignan. Entonces, usted le va a decir a una gente que vaya a la justicia. Hay gente que no vaya a la justicia, porque aparte del daño, aparte de la infracción, aquí está el abuso, aquí está, óigame, la situación de superioridad que tiene este adulto frente a una jovencita. Entonces, yo no me explico por qué, y ustedes me han escuchado varias veces preguntarme por qué razón a este tipo de abusadores, sobre todo cuando ya se ha pasado la fase preliminar del proceso, ya se fue a juicio de fondo, ya se presentaron las evidencias, ya se hicieron los careos orales públicos y contradictorios, a una gente así no se le mete 30 años en la costilla.
¿Usted me entiende? Entonces le da 10, eso es una pena benigna. Eso es una pena benigna, que eso no desincentiva a ningunos malvados, malditos, azarosos que quieran hacer cosas parecidas. Yo le pido a Dios que libre a uno, solamente, óyeme, solamente a Dios que tenga misericordia, que libre a uno, que libre a uno, que libre a uno. Y perdónenme de verdad, señores, lo que pasa es que son cosas que a mí me indignan, me sacan de mis casillas, de mis cabales y me hacen preguntarme tantas cosas. Tantas cosas. Miren, el tema de la resolución de la Junta Central Electoral prohibiendo, eso fue el pasado día 20, prohibiendo las actividades proselitistas bajo argumento pálido de que estamos en una campaña extemporánea a destiempo, que la legislación electoral vigente, la 275-97, establece competencias a la Junta Central Electoral para proclamar, es decir, aperturar la campaña electoral, algo que debe hacerse no menos de 90, 120 días antes del proceso electoral, aunque no establece una fecha específica, pero por lo menos pone esa mínima. Y en virtud de eso, pues ellos han querido, digamos que, detener esta ambientación, esta atmósfera de campaña a destiempo, con caravanas, movilizaciones, spot, etcétera. Bueno, el caso es, amigos y amigas televidentes, que muchas personas aún entendiendo que la medida procura dar tranquilidad, evitar trastornos y sobre todo hacer más profiláctica y, importante, más equitativa la acción proselitista, la tildan de inconstitucional. La tildan de inconstitucional en virtud de que, según quienes así piensan, la resolución va en contra de derechos fundamentales que fueron categorizados en la Constitución del 2010. Bueno, lo que pasa es que en medio de esta acción, de este momento, uno se encuentra con esta postura del ex miembro titular de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, que dice que el desacato, como de hecho se ha anunciado y se está haciendo a esta resolución que prohíbe las campañas proselitistas, es penalizada con prisión. Eddie Olivares, abogado de los tribunales de la República, dijo que hay pena establecida en el artículo 22 de la ley electoral de prisión correccional de 6 meses a 2 años y de multa de 2.000 a 5.000 pesos. Entonces él enfatiza que el desacato de la resolución de la Junta pues es castigable. Entonces uno se pregunta, uno dice, pero bueno, ¿cómo puede ser algo castigable que sea también inconstitucional? Ojalá Eddie Olivares pudiera darnos una llamadita, sería interesante preguntarle. Tiene la legitimidad para poder decirlo, fue ese miembro de la Junta Central Electoral, miembro titular durante varios periodos y obviamente se destacó por ser una persona siempre dedicada a este tipo de cosas, porque la gente no termina de entender cómo algo que está sancionado incluso, ¿lo tenemos en la línea telefónica? Tenemos a Eddie Olivares en la línea telefónica. Gracias, Eddie. Gracias por el carácter solícito que has tenido siempre con Ruta de Actualidad desde los inicios, en los más de 20 años que tiene este programa. Pues siempre podemos contar con el oro de su participación, en este caso telefónica. Una vez más, gracias y permítanos su opinión frente a esto que usted plantea, que usted aporta al debate, pero que entra en contradicción con muchos pensadores, con muchos juristas, con algunos exmiembros de la Junta Central Electoral, que entienden que no solamente la resolución se extralimita en las funciones, sino que es inconstitucional e irregular. Le doy la más cordial bienvenida a Eddie Olivares y abúndenme, por favor, un poquito sobre esto. Muchísimas gracias, mi queridísimo hermano. Para mí es un gratísimo placer conversar con todos los amigos a través de la ruta. Bueno, ocurre que no es cierto que la resolución de la Junta tenga avisos de inconstitucionalidad.
no violenta, como se ha señalado, o como han señalado algunos amigos, la libertad de reunión, porque la resolución establece que las actividades proselitistas en este tiempo deben limitarse a reuniones bajo techo, reuniones, actividades en espacios privados, no espacios públicos, al establecer limitativamente la prohibición de que realicen marchas, caravanas, caminatas y mítines en la vía pública y en los espacios públicos en sentido general. Por lo tanto, los potenciales precandidatos tienen la libertad para hacer todas las actividades políticas que deseen hacer al margen de esas restricciones legales. Tampoco pueden utilizarse altoparlantes, vale decir, Nicolás, etcétera, para anunciar candidaturas a cargos de elección popular. Y esos son aspectos nodales de las resoluciones. En ese sentido, las demás actividades están permitidas. Por lo tanto, ante el hecho de que todo el que quiera reunirse para apoyar a su candidato, sin importar la cantidad de personas que lleve a sus reuniones, lo puede hacer. Sin embargo, Eddie, hay un elemento que ha llamado mucho la atención y a la preocupación también, y tiene que ver con lo concerniente a la libertad de expresión, porque muchos de ellos utilizan los medios de comunicación para exponer sus ideas, para presentar sus propuestas. Entonces, ¿hasta qué punto, tratando de ser objetivo, usted sabe lo que yo pienso, pero hasta qué punto esto no significaría también coartar su derecho a la libre expresión manifestándose en los diferentes medios de comunicación? Por el otro lado, no hay violación tampoco a la libertad de expresión, como también se ha querido señalar, porque los precandidatos, los dirigentes de los partidos políticos perfectamente pueden ir a los programas e inclusive a hablar de sus proyectos. Lo que no pueden hacer es colocar publicidad en los medios de comunicación televisivos, radial y en la prensa escrita. Sin embargo, pueden acudir a los medios sin ningún tipo de inconveniente. Lo otro es que no pueden colocar publicidad en vallas, en la vía pública, porque también está prohibida la publicidad fuera del periodo de campaña que se inicia cuando la Junta Central Electoral aprueba la proclama del periodo electoral, que debe hacerse por lo menos 90 días antes de las elecciones. La Junta puede decidir aperturar la campaña electoral, el periodo electoral, 1 año antes, 2 años antes. En este caso sería pertinente sincerizarlo y no necesariamente iniciarlo 4 meses antes, como siempre ha ocurrido, pero que sin embargo la campaña se inicia años antes, pero se formaliza 4 meses antes, a veces 105 días antes. Entonces hay que sincerizarla. Pero esas son las restricciones de la resolución de la Junta Central Electoral, por lo tanto no viola tampoco el derecho fundamental a la asociación, como también han dicho, sin ningún sentido. De modo que
Esta resolución está fundamentada en el artículo 212, en su párrafo cuarto, que establece la potestad reglamentaria de la Junta Central Electoral para lo que tiene que ver con los tiempos de la campaña, además de otras facultades constitucionales delegadas por el constituyente de manera directa en el órgano electoral. En este caso creo que ha habido mucho de desinformación y creo que es un paso acertado, un paso importante de la Junta Central Electoral, que debía pasar de ser una junta pasiva como lo fue antes, y yo siempre la reclamé cuando estuve en la Junta Central Electoral, que la Junta tenía que asumir un rol activo para garantizar la integridad de los procesos electorales y de las precampañas. Es una fase fundamental para las elecciones, porque es en la que se escogen los candidatos y candidatas a los cargos de elección popular, y esa es la principal función de los partidos políticos en una democracia representativa. Por lo tanto, cuando señalábamos de las consecuencias del desacato o de la violación a esta resolución, se le aplica el artículo 173 en su numeral 22, que establece que quien viole una resolución de carácter reglamentario de la Junta Central Electoral será condenado a pena correccional de 6 meses a 2 años de prisión correccional y a una multa que oscilaría entre los 2.000 y los 5.000 pesos. De eso se trata. Eddie, y agradeciendo la gentileza de su participación en Ruta de Actualidad, yo quiero su opinión frente a esto que saldrá en prima plana en el día de mañana, y es la postura del presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que está conociendo la ley de partidos. Él dice, me refiero a Henry Merán, él dice que lo ideal sería que los legisladores aprueben la ley de partidos y movimientos y agrupaciones políticas como lo sometió la Junta Central Electoral, que establece que cada organización, según sus estatutos, escoge el método más conveniente para elegir sus candidatos a cargos electivos. Repito, palabras de Henry Merán, presidente de la Comisión Especial que estudia el proyecto de Cámara de Diputados, quien se mostró esperanzado. No obstante, aunque falta un mes para que finalice la presente legislatura, de que se pueda aprobar la pieza. Yo quiero, doctor, si está dentro de sus posibilidades, que me dé su opinión frente a esta recomendación que hace el presidente de la Comisión Especial que estudia la ley de partidos. Bueno, el proyecto que nosotros depositamos establece las primarias obligatorias. Lógicamente que lo escojan los partidos políticos, el tipo de primaria que decidan escoger. Yo apoyé siempre las primarias abiertas, que se determinara que fueran las primarias abiertas. Todo parece indicar que van a aprobarse para que los partidos decidan entre abierta o cerrada. Es importante, lo más importante es que se apruebe la ley de partidos, que no solo abarca el tema de la modalidad de escogencia de los candidatos, sino que tiene una serie de aspectos como este mismo que estamos hablando ahora, que son muy importantes para regularizar los procesos políticos en la República Dominicana. Entonces hay que procurar que se apruebe la ley de partidos. De todas maneras, vamos a ver lo que ocurre. Ojalá actúen con madurez, con la madurez suficiente para que comprendan
que la sociedad está observando el comportamiento del liderazgo político, de la comunidad política. Esperamos que se apruebe y que haya primarias obligatorias, porque de esa manera se le da cumplimiento al artículo 216, que manda que los partidos funcionen democráticamente, y las primarias ayudan a que esa democracia funcione. Así que para mí es un gratísimo placer y muchísimas gracias, mi querido hermano. Gracias a ti, Eddie, por estar siempre solícito, disponible a Ruta de Actualidad, y caramba, pues le hago portador de un saludo a su distinguida familia también y al equipo que le acompaña en las labores tanto académicas como políticas, porque no podemos olvidar que Eddie de Jesús Olivares Ortega, quien fue primer procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo y también ex miembro titular de la Junta Central Electoral, o sea, fue miembro titular de la Junta Central Electoral, es el vocero del expresidente Hipólito Mejía. Gracias de verdad, Eddie. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una breve pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar sobre este tema. El senador Wilton Guerrero, senador por la provincia de Peravia, Baní, denuncia que policías cobran peajes por puntos de droga en Baní. Una denuncia muy fuerte, una denuncia grave que está haciendo el senador Wilton Guerrero, donde acusa a la Policía Nacional y a la Dirección Central de Narcóticos, la DICAN, de indiferentes ante el combate y el apresamiento de los dueños y vendedores de drogas. Él dice que algunos de esos puntos de drogas tienen armas de guerra como un fusil AK-47. Nosotros vamos a tocar ese tema después de la pausa, sobre todo porque él aporta una serie de informaciones, dispersas algunas, pero que no le quitan gravedad a esta denuncia. Esta es la Ruta de Actualidad. Yo soy Duvernay César. Volvemos un momentito. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional.
ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Volvamos al estudio principal de Radio América, desarrollando para ustedes esto que lejos de ser un trabajo es un gran honor, un placer, un privilegio, y donde intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno independientemente de quién lo haga. Ha sido el norte, la guía, el compromiso de esta acción televisiva que se convierte en nuestro encuentro de todas las noches, y lo que ustedes han dicho y han calificado como la mejor forma para terminar y empezar el día. Miren, querido público, esta denuncia del senador Wilton Guerrero es grave. Es grave porque él entiende que la Policía Nacional, específicamente la Dirección Central de Antinarcóticos, la DICAN, está siendo indiferente ante una realidad que él considera altamente preocupante y que dice que en los operativos o redadas que realiza la Policía Nacional en los barrios y comunidades, los agentes de la institución apresan a los hombres honrados y de trabajo, mientras que los verdaderos delincuentes, según dice Wilton Guerrero, la policía sabe dónde están, pero no los tocan porque cobran peajes y son protegidos por agentes de la Policía Nacional en esta ciudad. Yo creo que esta denuncia, que es grave, el senador debe avalarla con nombres y con pruebas. Yo entiendo que sí, porque un ciudadano no puede decir lo que él dice, porque puede ser, primero, factible de represalia, no tiene una escolta, Wilton la tiene, pero también puede ser pasible de una demanda, difamación, injuria. Un legislador puede decir lo que quiera si lo dice dentro del hemiciclo, porque ahí está lo que se llama el fuero legislativo, donde ahí él no tiene problemas. Entonces él pudiera hacer una aportación más fuerte. De todas maneras, él va muy lejos en la denuncia cuando dice que este universitario estudiante de Derecho, José Calderón, declaró que fue sometido el viernes pasado a torturas físicas, verbales y psicológicas por parte de oficiales y presos preventivos, luego de acudir a la dotación policial a requerir las razones del apresamiento de su amigo José Carlos Castillo. Creo que nuestro señor director tiene en su poder las declaraciones de este jovencito, de este joven, José Calderón, que da esa información en la oficina senatorial de Wilton Guerrero. Si el señor director tiene estas palabras, vamos por favor a pedir que nos las deje conocer, estas denuncias de José Calderón, que involucra a los policías y algunos incluso presos preventivos en cuanto a torturas físicas, verbales y psicológicas. Si lo tenemos listo, pues vamos a decirle a nuestro señor director que nos deje conocer eso. Adelante. En posiciones difíciles, todavía dándome golpes, cuando me plancharon en una estructura, la plancha. Sí, la plancha, ahí comenzaron a darme palos, golpes, bofetadas y me daban por los oídos al mismo tiempo, manoplazo. Cuando yo le digo que por favor que no me den más, suplicándole y rogándole, me ponen una cubeta en la espalda también. Yo pienso que el castigo termina, aún no termina, y me dicen párate. Y de manera agresiva me suben en el borde de la estructura y me ponen 2 galones de agua, todavía dándome golpes, y yo resistiendo con los 2 galones de agua. Cuando pienso que termina todavía, aún no termina, entonces me ponen hacia arriba, topando el techo, y yo suplicándole que por favor que me dejaran. Luego me dejan aproximadamente como por 1 hora ahí dentro, en un rincón, y cada vez que pasaba uno me abofeteaba, simplemente porque yo ese día fui a reclamar derecho
que la ley me faculta a mí como un simple ciudadano común y corriente. Fui víctima de un atropello que no quisiera volver a repetirlo, porque ese día yo no dormí 2 horas. Ni 2 horas dormí yo ese día. Porque sentía los zumbidos en los oídos que me dolían. ¿Estas personas fueron agentes policiales o fueron presos? Presos. Mire, es una denuncia grave que nosotros estamos reclamando al Ministerio Público que haga la investigación de rigor. Nosotros estamos acostumbrados a denuncias de Wilton Guerrero, algunas de ellas son rimbombantes, algunas de ellas son para llamar la atención, aunque él se ponga guapo por eso, ha sido mi invitado, pero él sabe que es así. Incluso ha sido condenado en ocasiones por haberse pasado por difamación, lo ha hecho, ha sido, pero eso no impide que uno tenga que reconocer que es una persona que siempre ha estado preocupado por lo mejor de su colectividad. Soy de los que creen que esto tiene que ser investigado. Él acusa a un coronel, al coronel Báez Ubiera, de ser el responsable, o por lo menos el oficial que permitió que a este joven se le vejara, se le maltratara según la denuncia, que repito, debe ser investigada por el Ministerio Público, no por la policía también, a través de asuntos internos que dirige el general García Cuevas, pero también debe ser para que haya más claridad en el ejercicio investigativo, también llevado a cabo la indagatoria por el Ministerio Público. Pero creo que Wilton se pasa cuando quiere involucrar al director del Comando Central Sur de la Policía, al general Juan Jerónimo Brown, en este tipo de responsabilidades, porque nadie es responsable de lo que pueda hacer de manera unilateral el otro. Por eso yo creo que se debe hacer una investigación para determinar qué pasó ahí de estas dos vertientes. Primero, de la grave denuncia que está haciendo este ciudadano, y luego, frente a lo que él está diciendo, que hay policías que están cobrando peajes por puntos de droga en Baní. Si eso es así, pues entonces estamos hablando de acciones que no solamente involucran a la dotación, sino que pudieran ir más allá. Creo que es una denuncia grave que debe ser debidamente investigada. Querido público, en la parte final del programa me permito saludar esta guía práctica del recién nacido prematuro que ha puesto a disposición del sistema sanitario dominicano el Ministerio de Salud Pública. A través del Viceministerio de Garantías de Calidad se lanzó la segunda versión de la guía práctica del recién nacido prematuro y la tercera generación de protocolos de atención de salud, que son documentos de aplicación obligatoria y dirigidos a fortalecer las estrategias para ofrecer servicios de calidad en la red pública de salud. Un acto encabezado por el ministro de esa cartera, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien resaltó la importancia de los documentos puestos a disposición del personal de salud y dijo, y esto es importante, señores, que con la debida aplicación de las normativas se pueden evitar tanto muertes maternas e infantiles, porque, y en eso tiene toda la razón, a veces un simple procedimiento contribuye a salvar la vida de un ser humano. La aplicación adecuada de estas normativas puede ser un elemento clave para mejorar la eficiencia y disminuir la incidencia tanto en las muertes maternas como infantiles y en cualquier otra situación de salud. Yo felicito al ministro Sánchez Cárdenas porque desde su llegada al ministerio ha estado haciendo hincapié en los esfuerzos para cambiar los índices de los fallecimientos maternos y de infantes. Y esto ha sido una cruzada que tan pronto pisó el ministerio, se ha impuesto, y también avanzar en la implementación de un sistema de salud más eficiente. Yo repito que felicito esta acción, es una herramienta que se pone en manos del personal
que tiene que aplicar, es decir, médicos, enfermeras, toda la estructura que tiene que aplicar los tratamientos a los ciudadanos y muy específicamente a esta área fundamental que es la maternidad y sobre todo la mortalidad infantil, que es uno de los elementos fundamentales de cualquier sistema de salud pública, y en el caso muy específico del doctor Sánchez Cárdenas fue uno de los puntos fundamentales y de las encomiendas que el presidente Danilo Medina Sánchez le dio cuando llegó al ministerio. La encargada, representante de la Oficina Panamericana de la Salud y de la Oficina Mundial de la Salud en el país, me refiero a la doctora Alma Morales, mostró satisfacción y agradecimiento al ministerio por acoger las recomendaciones, las normativas técnicas para la elaboración de las disposiciones. La segunda guía práctica clínica desarrollada por el Ministerio de Salud, dijo, representa un logro para el país y la región porque ahí se incluyen recomendaciones puntuales para mejorar la atención del recién nacido prematuro, buscando así reducir la tasa de mortalidad infantil y neonatal, que en este país, y hay que lamentablemente admitirlo, pues se tiene un alto impacto. Mis felicitaciones. En medio segundo que me va a regalar nuestro señor director, si viene aquí yo sería una persona extremadamente feliz y contenta, quiero saludar las declaraciones del ministro de las Fuerzas Armadas afirmando que hay garantías de seguridad en la frontera. Esto es importante. Esto es importante sobre la base de que es un compromiso que hay que tener. Y además, porque estamos en medio de la ejecución de un plan de seguridad fronteriza que fue instruido por el presidente Danilo Medina Sánchez. Me tranquiliza escuchar de voces del ministro de Defensa que hay 10 sectores del país que están intervenidos por los cuerpos militares dando respaldo a la policía para preservar la seguridad ciudadana. Pero más me hace sentir tranquilo, contento, que se están desarrollando los pasos para el fortalecimiento en el habituallamiento de las tropas. Esta fue una segunda entrega de vehículos a diferentes fuerzas que tienen incidencia en la zona fronteriza, 10 unidades vehiculares, 14 modernas camionetas de doble cabina, 4 furgonetas que están reforzando el patrullaje y la seguridad en todas las provincias de la línea fronteriza. Entonces yo saludo eso porque usted tiene que darle garantías, y más que garantías, tiene que darle herramientas a los militares que van desde todos órdenes para poder hacer una exigencia en el cumplimiento de esto, que lejos de ser una simple tarea, es un ejercicio de ciudadanía y también de patriotismo, porque la frontera es por donde empieza la patria. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos reencontramos cuando el reloj diga que son las 12 de la noche y en ese momento perpetuaremos este encuentro que desde hace más de 20 años hacemos para ustedes, que llamamos la Ruta de Actualidad, que intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno, independientemente de quién lo haga, pero donde usted siempre va a ser la parte más importante de la relación. Objetivos, directos, precisos.